Aprecio mucho al gobernador Miguel Ángel Riquelme que me tome esta llamada telefónica. Gobernador, muy buenos días. Luis, muy buenos días y buenos días al auditorio que nos ve y nos escucha en tu programa. ¿Qué sabemos hoy día después de estos agitados momentos y una historia que, les soy muy franco, era muy complicada, muy difícil de creer en un primer momento? La estábamos reportando en tiempo real y de pronto nos dimos cuenta que sí. Todo era verdad, se iba confirmando, inclusive hasta peor de lo que se pensaba. ¿Qué se sabe hoy día? Mira, lamentables los hechos ocurridos el día viernes en el Colegio Cervantes, como tú ya bien lo mencionaste. Las primeras indagatorias, pues de entrada, en rueda de prensa, comenté que de acuerdo a las primeras diligencias o las primeras pláticas que se tuvieron con compañeros, con gente que había convivido con el menor, pues arrojaba datos importantes dentro de su entorno familiar. Así se van confirmando las cosas. Probablemente el día de hoy salga el fiscal a hacer algunas precisiones dentro de algunas diligencias y cateos que se tuvieron incluso en el domicilio del menor, de los abuelos. Y bueno, aquí el tema que platicamos desde el día viernes tiene mucho que ver el entorno familiar del niño, ¿no? Más lo que lo llevó a hacer este tipo de acción que todos conocemos. Ahora estamos abocados pues a tratar de recobrar la confianza de una sociedad buena como la de la comarca lagunera, poder enfrentar este tipo de retos en conjunto y hacerlo con lo mejor de nosotros mismos, dentro del ámbito familiar, de los valores que debemos inculcar y sobre todo de las políticas públicas que debemos también nosotros como gobierno aplicar en medidas preventivas y sobre todo en medidas que provoquen una directriz en el comportamiento de los menores. Es una sociedad buena, lamentablemente Esto ocurrió, no se puede generalizar tampoco, Luis, es algo que dentro del entorno familiar del niño se vivió y bueno, lamentablemente ocurrieron estos hechos que ponen una marca grande dentro de nuestro ámbito social, acá en la comarca lagunera, en Coahuila en particular. Me llama la atención lo que nos menciona. Sé que es un trabajo de la Fiscalía y que es una Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo que encabeza gobernador, pero hubo cateos durante estos días, durante el fin de semana. ¿Tenemos ya hoy información o algo que se pueda adelantar en torno a de dónde sacó no una, sino dos armas? Con precisión, el cateo fue el día de ayer. Ajá. Desde las primeras horas. Y bueno, lo que sí te puedo adelantar, que incluso lo consulté con el fiscal, es que las dos armas pertenecen al abuelo. Al abuelo. Eran del abuelo. Y bueno, pues ahí ya lo demás lo tendrá que comentar el fiscal un poquito más adelante, ¿no? Okay. Las dos armas entonces y efectivamente hay un entorno no adecuado dentro de la parte familiar, que habría que analizarse y que determinar bien el origen, pero sin embargo, bueno, pues ahí vamos viendo cómo fue la influencia que llevó al menor pues, a ver este tipo de idolatrías, claro, de imitación y sobre todo de actuación, ¿no? Ahí pues ya se tienen varios datos que arrojan que tenía algunos días también el menor hablando del tema. Sí. Pues de manera lamentable en la forma que lo hizo pues no se generó alguna alerta que pudiera dar con el tema en particular, sobre todo con la tragedia. Dígame algo, gobernador Miguel Ángel Riquelme. Platicamos con el gobernador de Coahuila sobre estos lamentables hechos ocurridos el pasado viernes allá con este menor de edad que disparó contra sus compañeros, que mató a su maestra. El abuelo, bueno, no sé si continúa con vida y de ser así, ¿tendría alguna responsabilidad penal por este asunto? Eran sus armas.
El abuelo está con vida. Okay. Tiene sus, efectivamente se comprueba que son armas personales que él tenía en la casa, y bueno, pues precisamente dentro de ello pudiera existir alguna responsabilidad. Se va a determinar el día de hoy, muy probablemente, si existe o no esa responsabilidad dentro de nuestro ámbito y marco jurídico. Pero pues de entrada tener en el hogar una arma de uso exclusivo del ejército y dejar al alcance de un menor, pues tiene cierto grado de responsabilidad. Ya lo determinarán si es así. ¿No era policía o miembro del ejército en algún momento? No nos arroja ninguna de nuestras plataformas datos que nos pudieran determinar si él perteneció a alguna corporación o no. Ya. Dentro del cateo sí se hallaron algunas charolas. Estamos revisando si son falsas o de alguna o por alguna parte las charolas. ¿Se puede saber de qué corporación? De una corporación policial. Okay. ¿Del Estado o federal? Federal. Sí, pero la verdad es que no se tiene dato de que sea miembro de ninguna corporación. Ya se verificó. Entonces ahorita está en la fiscalía en las últimas diligencias. Tampoco quisiera yo polemizar con el asunto porque no tengo la certeza. El fiscal saldrá más tarde a comentarlo. Dentro de ello, pues muchas de las cosas de las que hemos platicado que pudieron haber influenciado al menor, pero serán cosas que se determinen más tarde. Lo que sí te puedo adelantar, primero es que las armas eran del abuelo, y segundo que no había condiciones adecuadas dentro del ámbito familiar. Dos preguntas solamente para finalizar, gobernador. Uno, destacar la actuación de la maestra, pues lamentablemente pierde la vida, pero por lo que leemos en varias crónicas es la maestra la que sale del salón de clases. Primero pide permiso el niño para ir al baño, para cambiarse, sale el niño, empieza a disparar, ataca contra sus compañeros, contra un maestro de educación física, sale esta maestra, cierra la puerta, con eso evita inclusive pues más heridos o inclusive más pérdidas humanas, y ella de alguna u otra manera le pide, tiene una confrontación con el niño para que deje el arma. Es cuando el niño le dispara. ¿Qué podemos destacar de esta profesora? Mira, fue una actitud heroica, responsable, y además puedo decir que hasta dentro de un mismo protocolo personal e instinto personal de la maestra, el poder salvaguardar la vida de los demás alumnos. Muy probablemente, de acuerdo a las pesquisas, de acuerdo a las diligencias que se han tenido, muy probablemente el menor quería entrar al salón y efectuar esta imitación de 1999 de la cual se ha hablado, y la maestra evitó que se pudiera dar masacre un en hecho todavía mucho más lamentable hacia el interior de los salones de clase, ¿no? Efectivamente fue una actitud heroica, muy valiente de la maestra, y con un instinto que pudo pudo evitar que se generara todavía una mayor tragedia como la que ocurrió en Torreón. Estos lamentables hechos pues nos ponen a todos a reflexionar. El día de hoy por la tarde estaré convocando en la ciudad de Torreón a miembros de la sociedad que tienen que ver con el ámbito educativo, infantil y formativo, para poder revisar todas las políticas públicas que hasta hoy llevamos, evaluar y redoblar los esfuerzos en manera preventiva. Se ha generado una polémica en relación al operativo Mochila Segura. Pues un operativo que aquí en Coahuila se llevaba de manera aleatoria, pero constante dentro de su actuar, y ha servido porque se han detectado armas blancas, se han detectado droga,
en algunos niños, alumnos que luego podemos redireccionar su camino y de manera preventiva pues se ha actuado, nunca con la magnitud de lo que sucedió en Torreón, pero bueno, pues yo considero que el operativo Mochila como una acción preventiva debe seguir. Claro. Pero no es nada más lo que debemos hacer muchas cosas como sociedad, como padres de familia, como gobierno, y debemos estar todos de manera muy coordinada y orquestada para poder evitar este tipo de riesgos y este tipo de sucesos como el que hoy se vivió en la ciudad de Torreón. Algo está muy mal cuando hay que estar revisando las mochilas de niños de 11 años o de menos edad y resulta que pues el niño en la mochila traía un arma, ¿no? O sea, algo definitivamente está muy mal. Vivimos en otro contexto, sí, por supuesto, donde las tecnologías, las redes sociales son muy influenciables para nuestros niños. De ahí que yo le quiero preguntar por lo que dice de las tecnologías, gobernador, porque nos llamó mucho la atención y usted lo sabe, se generó una gran polémica cuando habló de los videojuegos. ¿Sostiene lo que mencionaba? Se genera polémica, pero la verdad es que en la entrevista que dentro de la rueda de prensa me hicieron 1000 preguntas y esa fue una de ellas. Y yo creo que llamó la atención, pero yo siempre hablé de una parte multifactorial que provocó que el niño estuviera influenciado por el suceso de 1999 y de un videojuego en particular. La realidad es de que son muchos los factores que influyeron, y lo dije claramente que una de las líneas era el ambiente familiar del menor. Bueno, hoy se está constatando, pero yo creo que es multifactorial y como tal hay que verlo dentro de lo que pudo influenciar o no al niño, pues está la debilidad social y familiar con la cual estaba su ámbito él rodeado. Entonces yo creo que aquí pues dentro de eso habrá que analizarse a profundidad y poder evitar este tipo de cosas, pero dentro de múltiples factores que pueden generar una actitud así de un menor. Le aprecio mucho, gobernador Miguel Ángel Riquelme, que haya tomado la llamada telefónica y la información que pues se fue generando desde el mismo día, desde el pasado viernes, y estamos en comunicación si nos permite. Gobernador, buenos días, gracias. Estaré listo para actualizar la información, muchas gracias. Es el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.